tal amigos? Muy buenas noches, ya buenas tardes, son las 6 de la tarde. Ya estamos en su programa Factor E Televisión, el programa de las empresas, los negocios, la economía y los liderazgos. Esta tarde vamos a entrevistar al capitán Ricardo Thompson Ramírez. Él es empresario del área portuaria en el tema de los barcos, de tanto digamos del mantenimiento de los barcos, de creación de proyectos en este sentido y de algunos otros temas de la región. Vamos a tratar de tener un panorama de ese sector de los negocios aquí en la ciudad de Ensenada y desde luego ya está aquí con nosotros en el estudio el capitán Ricardo Thompson Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Arturo, muy amable por invitar. Bien, pues vamos a un corte, regresamos, no se vaya, estamos aquí en Factor E Televisión. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franco y los invito a que sintonicen Salud Diaria cada martes y jueves en La Mira TV, donde tendremos diversos temas de salud por parte de nuestros especialistas. No lo olvide, martes y jueves, 20 horas. Ya estamos de regreso aquí en Factor E Televisión. Vamos a platicar con el capitán Ricardo Thompson Ramírez. Él es empresario del área marítima y portuaria. Tiene las empresas, es director general de las empresas Servicios Portuarios de Ensenada y Dragados y Puertos aquí en la ciudad. Y bueno, como experto en ese sector vamos a tratar de pues tener un panorama de lo que eso representa para los negocios y para la economía aquí en la región, más bien en el estado, porque esta área portuaria en el municipio de Ensenada del Sausal es en realidad el área portuaria de Baja California. ¿Es así, capitán? Así es, en principio así es, Arturo. ¿Qué tanto representa la actividad portuaria, tanto en movimiento, su participación en la economía, pero también como una fortaleza para la región? Mira, la economía portuaria en general es esencial para Baja California. A través de los puertos nos llegan prácticamente gran parte de los insumos con los que opera la economía de Baja California. Si hablamos de los combustibles, por ejemplo, todos los combustibles líquidos con los que se mueve la economía de Baja California llegan vía marítima, todos. Las gasolinas, el diésel y la turbocina. Por Rosarito y ahora con los nuevos proyectos, las nuevas inversiones, se piensa establecer una terminal de combustibles en lo que es Costa Azul y posiblemente también otra terminal de combustibles en el puerto del Sausal. Esto es con el propósito de abastecer los requerimientos de combustible en el estado. Y es bueno promover 2 o 3 fuentes de abasto
para que exista competencia en esta oferta que pues es fundamental para que funcione la economía. Muy bien. En una buena parte de los puertos nacionales se habla de el tráfico de altura, ¿no? Y el cabotaje. Así es. Primero, si le podemos explicar a quienes no están muy familiarizados con estos términos, ¿de qué se tratan estas definiciones? Sí, mira, el cabotaje es por definición el comercio entre puertos de un país, en este caso entre puertos mexicanos. Toda la actividad comercial entre dos puertos mexicanos sería cabotaje. En México prácticamente no hay cabotaje, es decir, estamos en cero. Es decir, el cabotaje que tenemos en el país, en un país de 11,000 kilómetros de litoral, prácticamente no hay cabotaje. Las operaciones de altura son aquellas que son internacionales, es el intercambio de mercancías entre países. El 80% del comercio del mundo se hace vía marítima. Entonces, eso te da una idea de la importancia que tiene el comercio marítimo en el mundo y también de ese rezago que tenemos en el país en cuanto al desarrollo de nuestro cabotaje y de nuestra marina de altura también. En México, te decía, tenemos dos litorales con frente a los océanos más importantes del mundo, al Atlántico y al Pacífico. Y prácticamente no tenemos cabotaje y nuestro comercio marítimo es prácticamente inexistente, es muy bajo comparado con el tamaño de la economía que tenemos. Muy bien, esto es una enorme fortaleza que estamos desperdiciando. Absolutamente. Quiere decir que usted ha planteado en algunas otras oportunidades la instrumentación del mar como una carretera, ¿verdad? Justamente hablando del cabotaje, para el movimiento de mercancías que puede ser más barato, ¿no? Más rápido y más seguro, entre otras cosas. Sí, no solamente puede ser, es más barato, es más económico mover por mar las mercancías. Mira, nosotros tenemos un ejemplo muy concreto. Durante los últimos 25 años, Baja California consumió cemento que se movió por vía cabotaje desde Manzanillo, Colima, hasta el puerto del Sausal. 30,000 toneladas mensuales, 4 millones de toneladas de cemento. ¿Qué pasaba antes de que ese cemento llegara por vía marítima? Que Cemex tenía un monopolio y nos imponía el precio que quería. La llegada de Apasco creó al menos en un principio de competencia y obligó a que se mejoraran los precios, se mejoraran las condiciones. El beneficiado de esto fue, pues obviamente, el consumidor. Pero efectivamente nosotros sostenemos este concepto de las supercarreteras marítimas, que no son más que reconocer que el mar es una carretera que tiene N número de carriles, que no tiene un problema de mantenimiento, que es mucho más eficiente. En ese tráfico de 4 millones de toneladas que te hago referencia, hubo ahorros de millones de dólares por parte de Apasco y muchos beneficios para la economía del país en general, ¿no? En su conjunto. Y además el flujo de mercancías pues acelera el desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con esas... Absolutamente. Insumos. En la costa del Pacífico hay 11 entidades federativas, 11 entidades federativas con costa al Océano Pacífico en México. Y es una región, puede convertirse en una región económica, estas 11 entidades federativas. Baja California tiene una posición estratégica porque está en un extremo de la carretera que conecta con la economía de los Estados Unidos. El hinterland de México representa del orden de unos 7 trillones de dólares y una población de aproximadamente 100 y tantos millones de habitantes que podrían reconocer esa carretera como en uno de los extremos. Entonces, esto no se ha aprovechado, esto no se ha desarrollado en el país. Sí, a pesar de que una buena parte del comercio minorista del centro del país pues, se ha venido a instalar a esta región, ¿no? Y aún se mueve por trailers, ¿no? Por contenedores vía terrestre. Que es muy costoso hacerlo. Sí, claro. Si tú piensas en todos los productos que se generan en la costa del Pacífico, en los estados, te mencioné el cemento, pero hay acero, hay productos agrícolas, hay muchos productos que podrían moverse vía marítima
productos mineros, piedras de ornato, etcétera, etcétera. Y las cargas, Capi, a la carretera, ¿no? El tráfico. Todas las carreteras se descongestionarían. El consumo, por ejemplo, en el caso del cemento concretamente, esas 4 millones de toneladas liberaron de las carreteras, redujeron el costo del mantenimiento, el impacto de contaminación. Imagínate lo que era mover desde Tecomán, Colima, a Baja California, 1,000 toneladas diarias de cemento. 1,000 toneladas diarias, la pesada logística. Bueno, esas se movían en 3 viajes. 3 viajes al mes equivalían a el número de viajes que representan 1,000 toneladas por carretera. De ese tamaño es la diferencia, el cambio que puedes generar en la economía, ¿no? Muy bien, pues además en el mar no hay retenes, no hay asaltantes. No se caen los puentes. No hay casetas, no se caen No se los toman puentes. casetas. Bien, vamos a un corte, regresamos, estamos en Factor E Televisión. Regresamos, no se vaya. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Perdón, no, en Factor E Televisión. Yo ya estoy viviendo el viernes a las 8 de la noche, que por cierto los esperamos mañana a las 8 de la noche en el programa Las Cosas Como Son. Aquí va a estar Enoc Santoyo y Víctor Alarcón Requejo para platicar de los temas de actualidad, aprovechando el resbalón. Estamos en Factor E Televisión, el programa dedicado a los negocios, a las empresas, a la economía y a los liderazgos, platicando precisamente con uno de ellos, el capitán Ricardo Thompson Ramírez, empresario del área portuaria y marítima. Y pues hablábamos del transporte marítimo, del cabotaje, del transporte del movimiento de altura, pero también hay temas a nivel local. Uno de ellos es este proyecto del gobierno del estado que está tratando de impulsar una ampliación en el puerto del Sausal. ¿Cuál es la perspectiva de Ricardo Thompson Ramírez con respecto de ese proyecto? Es fundamental, es un proyecto muy importante. La infraestructura portuaria de Baja California no ha crecido realmente en los últimos 50 años. Lo que tenemos ha sido mejorado, hemos agregado, mejorado los muelles, hemos hecho un poco más profundo algunos canales, pero los puertos, el puerto de Ensenada y el puerto del Sausal son básicamente iguales. Se ha crecido un poco la escollera. El director de la API actualmente ha hecho un extraordinario trabajo
pero lo que se requiere es la voluntad política del gobierno del Estado y del gobierno federal de desarrollar la infraestructura portuaria de Baja California. Necesita, entonces, en este contexto, en este orden de ideas, el proyecto del gobierno del Estado de ampliar, de crear el Sausal 2, que es un puerto hacia afuera, es un proyecto extraordinario, necesario para el desarrollo social y económico de Baja California. Somos un estado marítimo, Arturo. Somos un estado marítimo. Si ves un mapa de Baja California, por ahí les mandé yo uno, estamos prendidos de un apéndice apenas con el continente. El resto es frontera marítima. Tenemos 1.380 kilómetros de litoral, 740 en el Pacífico y 640 en el Golfo. Y la infraestructura marítima prácticamente está limitada a Ensenada y el Sausal. ¿No hay más? Tenemos mucho más mar que muchos países, ¿no? Somos afortunados en el mar. De zona económica exclusiva, o sea, de mar económico exclusivo, tenemos 2.9 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del territorio nacional. Tenemos 1.2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional y 2.9 millones de kilómetros de zona económica exclusiva. Aquí tenemos, es impresionante. ¿no? Aquí tenemos el mapa del país, aquí identificamos Baja California. La cantidad de recursos que tienes ahí de todo tipo, bióticos, pesqueros, maricultura, mineros, energéticos, es enorme, literalmente enorme, y está prácticamente sin tocar. El Pacífico tiene pues 2/3 partes de los mares territoriales, absolutamente, ¿no? de las zonas marítimas exclusivas, ¿no? Y además de estos, Baja California la Baja California tiene alrededor de la 1/3 parte de esas 2 partes. Es impresionante, como estado somos un estado marítimo por lógica geográfica. Podemos desarrollarnos a partir de lo marítimo. Si ves en ese mapa, por ejemplo, todos los estados costeros podrían fluir económicamente hacia los mercados de California, de Nuevo México, de Arizona, vía marítima, y luego entrar a los mercados, ahora sí, el último tramo por carretera. Esto podría a Chiapas, a Oaxaca, hay muchos productos que no pueden llegar a Estados Unidos por carretera porque se encarecen mucho. Entonces, estás hablando de una nueva dimensión de negocios posibles, potenciales, en muchos sentidos, financieros, económicos, etc. Y esto obviamente que se ve potenciado por la construcción también, o la instalación, no sé cómo se le llame, porque pues, la construcción de la vía, ¿no? De la vía férrea, del ferrocarril. Esto vendría a complementar de alguna manera este proyecto de puerto, ¿no? Absolutamente. El ferrocarril es fundamental, pues es una de las vías de comunicación la que impulsó la revolución industrial. Es necesario un ferrocarril para Baja California, es necesario un ferrocarril que desemboque, en este caso, al Sausal 2, nosotros le llamamos, y esto va a traer progreso a muchas gentes. Es decir, se van a generar empleos nuevos en la medida que existan esta nueva infraestructura. Capi, ¿usted le ve viabilidad a esto en términos de sustentabilidad y de futuro? Absolutamente, tiene toda la viabilidad del mundo. Lo que hace falta es voluntad política, porque inclusive hay capitales privados, internacionales, interesados en invertir. O sea, no es ni siquiera la necesidad de que se tenga que afectar los recursos públicos. Hay que promover la inversión privada en la creación de esta nueva infraestructura. Y los que inviertan en ella van a promover el tráfico marítimo. De alguna manera esto pondría a Baja California en el mapa mundial económico. Absolutamente. Nuestro potencial de desarrollo está por el lado marítimo. Por donde, nada más con ver el estado te das cuenta de que no tiene otra alternativa. Tenemos una frontera con Baja California Sur, un pedacito, la de la frontera con Estados Unidos, y el resto es una frontera marítima con la cuenca del Pacífico. Las economías más importantes del mundo, Japón, Corea, China,
Taiwán, etcétera. Si tú ves los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, el número de barcos que vienen a través del Pacífico a traer diferentes insumos, mercancías, etcétera, te impresionas. Sabes que no hay un solo barco que recorra los puertos de Estados Unidos y México. No existe esa ruta. Hay ruta que viene de Oriente, toca Estados Unidos, toca México y regresa a Oriente. Pero en esa dimensión marítima, vamos a decir, de la costa oeste de Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá, no hay un solo barco que haga ese recorrido. Estás hablando de una economía de trillones de dólares, fluente, con necesidades, trayendo importaciones. Ahí está peleando Trump precisamente porque dice que los chinos están muy desbalanceada su balanza comercial. Es decir, es impresionante cómo México no ha tenido la visión, y Baja California no ha tenido la visión para impulsar ese aspecto ese potencial económico que hay ahí. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno del Estado en estos dos proyectos? Esos dos proyectos son proyectos convenientes para Baja California, son buenos proyectos del gobierno del Estado y ojalá que puedan impulsarlos todo lo posible en lo que queda de esta administración. Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos, estamos en Factor Televisión. No se vaya. Para todos los que saben lo que es bueno, yo les recomiendo solamente lo mejor. Todos los lunes tenemos el programa de la buena salud. Con la hora sana de la semana que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud. La hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde, aquí en su canal de televisión digital, en La Mira TV Ensenada. Bien, ya estamos de regreso en Factor Televisión, el programa de las empresas, la economía, los negocios y los liderazgos. Pues estamos perdiendo una enorme oportunidad. Con lo que está usted diciendo aquí, yo vislumbro una economía de país, no la economía de un estado. Absolutamente. México es un país marítimo. La supercarretera tendría que ir por el lado del Pacífico, por el lado del Golfo. ¿Cómo puedes concebir que se produzca camarón en Campeche, lo suban en un camión, le dé la vuelta al Golfo de México y lo llevan a Florida, cuando la Florida está enfrente? Cuando podría haber un flujo comercial entre el Golfo de México y Estados Unidos. Simplemente no existe. La marina mercante no existe, la industria naval no existen. Es impresionante. En México no hay marina mercante, no hay industria naval. La industria naval somos nosotros, con el pequeño astillero familiar que tenemos en el Sausal y los esfuerzos que hace Tomás Fernández y Peredia y los que hay ahí. En general, la industria naval en México está en manos de la Armada de México. Hay 4 o 5 astilleros, ¿no? En México hay un número pequeño de astilleros. El gran número de astilleros son de la Armada de México, que si bien ha tratado de apoyar este proyecto, pues obviamente su función es la que le corresponde a una rama de las Fuerzas Armadas de México, no necesariamente la construcción naval. Es decir, entonces hace falta impulsar el desarrollo de la industria naval, el negocio, la economía de la gente ligado a los astilleros es enorme. Cuando Ensenada tuvo momentos de auge económico,
durante el atún, no era por el atún mismo, era por la reparación de 70 barcos atuneros aquí. Surgieron los talleres de electrónica, los talleres de hidráulica, los de pintura, las ferreterías, los soldadores. Todo eso surge alrededor de un astillero. Un astillero es una industria de derrama económica. En el mundo entero los cuidan porque precisamente mantienen un desarrollo económico. San Diego vive de los astilleros. Tú quitas a los astilleros de Nazco de San Diego y colapsas la economía de San Diego. Entonces, no se puede entender por qué, teniendo tanto mar, teniendo tanta zona de exclusividad, teniendo tantos recursos marítimos, no tenemos ni marina mercante ni contra. Obviamente que hay una falla de visión política del gobierno federal y naturalmente la percepción de los estados de que es un resorte federal, no es un resorte estatal. Pues muy bien, sobre todo teniendo centros de producción tan importantes como los de Tijuana, Tecate, Mexicali, que eventualmente pudieran tener algún tipo de salida o entrada de insumos, ¿no? Salida de mercancías y entrada de insumos. El 80% del comercio marítimo del mundo es vía marítima. Es decir, la salida de los productos de Tijuana, de Mexicali, etcétera, etcétera, es vía marítima, necesariamente hacia Baja California, hacia el resto de México, hacia América Latina y hacia Estados Unidos y Canadá y hacia el Oriente. Muy bien, Capi. Y bueno, hablando ya en general de negocios, vamos a dedicar los últimos 3 minutos para que nos platique su percepción, su visión del ambiente de negocios con estos cambios políticos que se generaron a partir del día 1 de julio. Mira, el que ganó fue López Obrador, hay que darle el beneficio de la duda. Es el nuevo presidente de México. Lo que ha dicho ha sido muy conciliatorio, ha sido muy prudente en sus discursos, en sus comunicados. Hay muchas buenas intenciones que se antojan, a lo mejor no van a estar al alcance porque tienen un costo al final de cuentas, pero yo creo que los mexicanos debemos darle un beneficio de la duda a nuestro próximo presidente y ojalá transforme el país para bien. La corrupción no es un secreto, tiene harto al país, a la gente, a todas las personas en México. Es decir, la corrupción, la impunidad son abrumadoras en el país. Mientras todos estos recursos de los que ya mencionamos están detenidos, están parados, vemos cómo hay actos de corrupción que no son aceptables en un país civilizado, pues. Entonces, mi beneficio de la duda a López Obrador es nuestro presidente y tenemos que hacer todo lo posible porque sea exitosa su gestión. Bien, ¿cómo nota al sector empresarial, a la inversión, sobre todo a la inversión extranjera, ¿no? Porque pues los mexicanos nos las tenemos que jugar de todas maneras, pero ¿cómo ve el ambiente? ¿Los proyectos siguen caminando? ¿Hay certidumbre? ¿Cómo nos vemos? Por el momento yo veo a la gente con una expectativa positiva. Por el momento, con las gentes que yo hablo, los empresarios que yo hablo, las empresas, veo con una expectativa positiva. Una de mis aprensiones era que López Obrador iniciara una guerra con los Estados Unidos de entrada. No, pues ahora va a invitar a Trump a su toma de posesión, lo que a mí me parece inclusive excesivo, pero bueno, se ve que está buscando no una confrontación, un arreglo constructivo, que al final de cuentas es lo que más nos conviene, tener un arreglo con la economía más importante del mundo, de la que somos vecinos. Entonces, veo por parte de la gente del sector privado una expectativa positiva, que ojalá se confirme con las primeras acciones primero del Congreso, después del 1 de septiembre, y luego del gobierno que se arranca el 1 de diciembre. Que la gente, que realmente se liberen. Por ejemplo, una cosa que me preocupa de la nueva administración es que habla de descentralizar, de cambiarles de centro a las secretarías. El problema no es dónde están, el problema es que las secretarías tienen concentrado todas las decisiones. Lo que hay que desconcentrar son las decisiones a los estados. Ahora van a quedar más lejos, ¿no? Pudieran quedar más lejos. Pero te digo, al final de cuentas, ¿qué pasó con la Secretaría de Pesca?
Desconcentraron la Secretaría de Pesca, la quitaron del DF, lo que es La la Comisión Comisión Nacional de Nacional de Pesca, y la pasaron a Mazatlán. Pero sigue tomando todas las decisiones desde Mazatlán. Ahora no es más que cambiaron de centro. Pues qué bueno que no la mandaron a Mérida, ¿no? Cambiaron pero qué friega le pararon a la gente de la península de Yucatán de tener que venir hasta Mazatlán a resolver todo porque está centralizado. Lo que está sofocando al país es la centralización administrativa. Eso ojalá que cambie. Muy bien, pues esta es la visión de alguien que está precisamente en el medio de los negocios, de tal manera que resulta muy válida. Pues, Capi, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar Te agradezco mucho la invitación. Gracias por invitarme a hablar de estos temas. Para mí son muy importantes y yo creo que son importantes para Baja California. Y de veras, Arturo, muchas gracias. Te felicito por tu programa. Muchísimas gracias. Pues gracias a usted que nos acompañó durante estos 30 minutos en Factor Televisión. Y ya lo sabe, mañana en punto de las 8 de la noche en Las Cosas Como Son. Muchas gracias.